Buenos días, señores estudiantes. Vamos a continuar nuestro estudio en relación al capítulo que se refiere a las cardiopatías, a lo que es cardiopatías en los niños. Y el día de hoy vamos a analizar un tema de importancia como es la hipertensión arterial. Entonces, los niños, a pesar de que son niños, no dejan de dar manifestaciones de hipertensión. Obviamente que no va a ser similar a la del adulto, sin embargo, pues ellos van a padecer de hipertensión arterial. Entonces, vamos a encontrar pues lo que es la hipertensión arterial. ¿Cuándo decimos que es una presión arterial normal? Cuando la presión arterial sistólica y diastólica son inferiores al percentil para la edad, sexo y talla. Es decir, que para yo valorar exactamente lo que es la presión arterial en los niños, tengo que valorar en tablas, porque para esto sirven los percentiles de los niños, y entonces considero que el percentil 50 es lo normal, y de acuerdo a la alteración en el percentil puedo hablar relacionado con la edad y el sexo, que es una hipertensión. Consideramos que un paciente es hipertenso cuando se comprueba en tres tomas separadas presiones arteriales mayores por arriba del percentil 95 para su misma edad y para su sexo. Entonces, una hipertensión arterial significativa y severa se considera cuando sus valores están entre el percentil 95 y 99. Y una hipertensión significativa y muy severa, si hay cifras que superan el percentil 99, por lo menos en 3 tomas reiteradas. Entonces tenemos aquí la hipertensión. Los valores de la presión arterial sistólica y diastólica pues están valorados a través del percentil. Esta es una curva de percentiles y podemos apreciar que la curva negra es el percentil 50, que sería lo ideal. Entonces hablamos que por arriba aquí tenemos el percentil 95, por arriba del percentil 90, esta es la curva de percentil en general. Decimos que esto es la representación, también podemos hacerlo en percentiles o también con la presentación, con la puntuación Z. Pero el percentil por arriba de 95 se considera como una presión alta. Los valores estarían considerados desde 50 hasta 75, máximo hasta 90. Por arriba de 95 ya vamos a considerar una presión que se encuentra arriba del rango normal. Entonces, esta curva, normalmente pues la hipertensión mantiene una curva bifásica. El recién nacido de término tiene una presión arterial sistémica con un promedio de 60. Al mes esta asciende a 80 milímetros de mercurio y al año sube a 90 milímetros de mercurio. Y se incrementa hasta el primer año aproximadamente en 30 milímetros de mercurio. El incremento anual de la presión arterial es de 1 a 3 milímetros hasta que llega a la adolescencia. No es que vamos a encontrar cifras que se van a ir elevando paulatinamente. Y esta es una distribución de acuerdo a la edad, con el percentil 50 y con el percentil 90, que es hasta lo permitido, ¿no? Y ustedes van a ver en el mes 80-56, sistólica y diastólica, 101-65, y los 18 años, 115-68, 136-84. Entonces tenemos los percentil, que es una forma de evaluar la presión arterial. Esta es una clasificación de acuerdo a la edad con los límites. Por ejemplo, si en un recién nacido tenemos 100 de sistólica o 105, ya que encontramos una hipertensión significativa o una hipertensión severa. En un niño de 6 a 10 años, si presenta 120-80, ya esto es una hipertensión significativa. Y si presenta 130-85, ya es una hipertensión severa. Igual los rangos por cada edad, donde manifiestan una hipertensión significativa y una hipertensión severa. Pero es importante también las técnicas para hacer una adecuada toma de presión. Entonces, de acuerdo a esto, pues, a nivel de los Estados Unidos, en 1987, se publicaron medidas exactas para tomar la presión en los niños, porque para esto no se lo debe tomar igual que los adultos, porque existen normas que pueden alterar lo que es las tomas de la presión. Entonces, en primer lugar, que las mediciones ambulatorias se hagan con un esfigmomanómetro de mercurio bien calibrado, un esfigmomanómetro de mercurio en lo posible bien calibrado. Que el mango abarque los 2/3 del antebrazo derecho y que esté en posición sentada, es decir, que 2/3, 1/3 tienen que quedar libre. El ambiente tiene que ser tibio, reposo previo de 5 minutos, considerando como presión diastólica lo que es el cuarto ruido de Korokov hasta los 13 años. Y se interpretan los resultados según el peso y la talla del niño.
Bueno, en pediatría, el enfoque para declarar un paciente hipertenso tiene que ir relacionado directamente con la edad, con la intensidad de la elevación de la presión arterial, con el examen físico, destacando sobre todo los antecedentes patológicos y personales. Y también hay que clasificar si el niño tiene una hipertensión y es un neonato o si es un lactante y esta hipertensión puede ser secundaria. Igualmente en los preescolares y escolares debe relacionarse con la condición nutricional del paciente. Por lo general, un hipertenso delgado tiene más posibilidades de tener una hipertensión secundaria versus el obeso, que tiene una elevación moderada de la presión arterial y que una vez que funda lo que es lo que tiene en exceso de masa corporal o de peso, pues con controles adecuados van a normalizar su presión arterial. En los preescolares y en los escolares con antecedentes patológicos familiares de hipertensión, es en lo que hay que sospechar una hipertensión secundaria, pero el diagnóstico siempre a nivel de los niños debe de hacerse un diagnóstico de hipertensión arterial por exclusión, es decir, excluir otro tipo de patologías. ¿Cómo es la etiología y la prevalencia en este grupo de niños? Vamos a encontrar una hipertensión arterial secundaria en un número de pacientes considerados que tienen hipertensión arterial en la infancia, pero es secundaria a una serie de patologías subyacentes y entonces, al tener estas patologías, una manifestación importante o la primera pudiera ser la elevación de la presión arterial. Mientras más joven es el niño y más altos son los valores de presión arterial, existen mayores posibilidades de que la hipertensión arterial sea secundaria y la principal causa es de origen renal, pues sobre todo parenquimatosa o vascular, siendo las más frecuentes. Cuando tenemos una aproximación general a la búsqueda de una etiología, debe ser más dirigida, o sea, y enfocar un estudio desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Entonces hay que identificar primero los signos y síntomas que sugieren una patología determinada, descartar que sea secundaria a la administración de fármacos o a la ingesta de drogas. Y tenemos también la hipertensión arterial crónica. En el neonato, las principales causas son trombosis de la arteria renal, hipertensión renovascular, coartación de la aorta, malformaciones del parénquima renal y el riñón poliquístico. Lactantes y preescolares, es decir, que la causa de la hipertensión va a diferir de acuerdo a la edad. En el lactante y preescolar, coartación aorta, enfermedad del parénquima como la nefritis y la pielonefritis crónica, patologías renovasculares como la estenosis de la arteria renal y menos frecuente la hipertensión esencial o las causas endócrinas. Mayores de 6 años, nefropatía, pielonefritis, lesiones renovasculares, hipertensión esencial. Y en los adolescentes, una hipertensión esencial, enfermedad del parénquima o estenosis de la arteria renal. Las causas de la hipertensión arterial crónica van enfocadas a lesiones del parénquima en el 70% del parénquima renal. Hipertensión arterial esencial de un 18 a 30%, coartación de la aorta hasta un 20%, la hipertensión renovascular hasta un 10% y endocrinológicamente 1 a 2%. La hipertensión arterial aguda en el lactante va a estar dada por el síndrome urémico hemolítico que acompaña a los casos de hipertensión en estas edades hasta un 50%. En los preescolares, la hipertensión arterial aguda va a ir relacionada con la nefritis aguda postinfecciosa, sobre todo postestreptocócica. Y otras causas pueden ser el tumor de Wills, que es un tumor del riñón maligno en los niños, los tumores cerebrales, buscar volumen secundario de medicamentos, por ejemplo, corticoides, AINES, anticonceptivos, quemaduras extensas o traumatismos importantes. Clínicamente, ¿qué es lo que se aprecia en un paciente que tiene hipertensión arterial? Los niños y adolescentes con hipertensión arterial en general suelen ser asintomáticos. Entonces, eso es un dato de importancia, porque a veces, como en ellos no se toma la presión con regularidad, no se puede apreciar mayormente, sino que ocurre como un hallazgo en el momento en que se logra tomar la presión en el paciente. Entonces vamos a encontrar que estos niños son asintomáticos y la elevación de la presión arterial suele ser leve. Se detecta por lo general en una toma Entonces, la presión arterial es asintomática en los niños y suele ser una presión arterial que se eleve, que se detecta a través de una exploración física de rutina. Es importante el uso del mango, del esfigmomanómetro en los niños, decíamos, para una adecuada toma de presión. No todos los mangos son ideales, ya les voy a mostrar unos mangos para que ustedes tengan una idea.
Miren, por ejemplo, miren ustedes la dimensión de este mango. Miren en relación a mi cara. Y aquí le puede indicar que tiene una longitud de 12 a 16 centímetros para que usted vea y le va indicando las edades del paciente que puede hacer uso de este mango. Este mango va a estar las edades donde puede el paciente hacer uso de este mango, porque recuerden ustedes que tiene que abarcar los 2/3. Este mango de acá, mírenla en relación a mi cara, es un poco más grande. Miren, es un poco más grande este mango, ¿no? Y aquí le dice que es para los niños hasta 9 años puede ser, ¿no? Entonces le va indicando aquí las tomas específicas de la presión y tiene una longitud de 15 a 21 centímetros. Y este ya es un mango más grande, miren ustedes la relación con mi cara, es un mango ya para paciente adulto de 25 a 34 centímetros. Y entonces usted lo puede hacer uso de este mango que es mucho más grande. Igualmente tenemos mangos más pequeños para los neonatos. Entonces, clínicamente, la hipertensión arterial va de la mano con lo que es la obesidad. Una hipertensión arterial secundaria va a mostrar una elevación de la presión arterial entre leves y graves. Y a menos que se eleve rápidamente o se mantenga elevada, va a dar manifestaciones como por ejemplo cefalea. Entonces, las manifestaciones clínicas pueden reflejar qué edad subyacente o una enfermedad subyacente que pudiera tener este paciente. En el caso, por ejemplo, de la obesidad, va de la mano con lo que es la hipertensión arterial. Entonces vamos a encontrar que ya los niños que realmente no se ha logrado detectar una clínica, de pronto ellos debutan con una encefalopatía hipertensiva y van a manifestar dolores de cabeza, vómitos, se eleva la temperatura, alteraciones del campo visual, ataxia, disminución del nivel de conciencia, anomalías en lo que es la tomografía computarizada y convulsiones. Estas lesiones hipertensivas van a afectar a órganos dianas, por ejemplo, a lo que es la parte vascular a nivel cerebral, motivando trombos o ruptura y dando complicaciones secundarias, ¿no? Va a dar un edema cerebral, hace una hemorragia espontánea porque se rompen los vasos del endotelio vascular y provocan hemorragia. Entonces, a esto conduce una encefalopatía hipertensiva. También encontramos que el paciente puede tener crisis hipertensivas, donde va a haber disminución de la presión, ya empieza a haber un papiledema, una encefalopatía, una insuficiencia cardíaca y deterioro acelerado de la función renal. ¿Cómo estudio al niño hipertenso? En primer lugar, pues tengo que valorar si realmente este niño es hipertenso e implica una sospecha por parte del médico tratante. Habitualmente en los niños como pasa subdiagnosticada, porque no todos los colegas van a tener los mangos adecuados para la toma de presión. Entonces, tengo que descartar o valorar en el paciente el compromiso de la función renal. Hallazgos en el examen físico que me alerten, por ejemplo, el hecho de que sea un paciente obeso, es imposible que no logre tomar la presión. Y si tomar la presión en todo niño que usa medicamentos que pueden elevar la presión arterial o en aquellos niños que tienen antecedentes de hipertensión arterial familiar. Entonces, hay determinantes en el estudio a seguir. La anamnesis y el examen físico. Cuando no orienta a una causa determinada, inicio a hacer exámenes, por ejemplo, un sedimento, un cultivo de la orina, la creatinina, los electrolitos, etc. Cuando la intensidad de la elevación de la presión arterial y la edad del paciente también forman parte de las alertas que me pueden a mí dar manifestaciones de sospecha. Menor edad y más alta la elevación de la presión arterial, los estudios tienen que ser mucho más rápidos. Y complemento con exámenes basales, por ejemplo, si yo veo que este paciente toma medicamentos o le sospecho que la patología puede estar en base renal, pues es importante valorar las catecolaminas, la aldosterona y la renina plasmática. ¿Qué es la hipertensión arterial? Representa un grupo de alteraciones heterogéneas con una base genética en que diferentes mayores actúan específicamente con factores ambientales. En los adultos, la hipertensión arterial esencial aumenta a medida que se avanza la edad, por lo general 60 a 65 años. Por lo general aparece después en la sexta década de la vida. Y en los niños, la hipertensión arterial esencial es el resultado de la hiperactividad de un mecanismo promotor en el crecimiento. Entonces, un grupo de alteraciones heterogéneas porque tienen muchas causas, pero pueden tener una base de tipo genética que ocurren en los pacientes en cualquier edad, los adultos o los niños, específicamente motivados en ciertas ocasiones por factores ambientales.
que encontramos aquí. En el recién nacido de bajo peso, se acelera la desnutrición materna, la anemia ferropriva o la eclampsia. Todas estas condiciones pueden motivar una hipoxia placentaria que van a estimular de manera inicial que se libere el promotor del crecimiento somático general, que va a actuar en el músculo cardíaco y en el endotelio vascular y que se va a amplificar en el curso de la vida. Entonces, se explicaría una mayor masa del ventrículo izquierdo en los niños que tienen una presión normal o alta, superior, el quintil tiene que estar superior en la distribución del percentil de la presión arterial, y los neonatos que tienen retardo en el crecimiento intrauterino igualan su presión arterial con los de mayor peso, sobre todo en los primeros meses de vida. Esto se justifica por estas causas que pueden ser unas causas predictoras que conducen a una hipoxia placentaria y con lesiones del endotelio vascular que luego pues van a irse directamente a enfocar en órganos diana, motivando hipertensiones arteriales. Entonces vamos a encontrar también en este grupo de pacientes que hay factores de riesgo para que ocurran las enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, la obesidad motiva una resistencia selectiva a la insulina que presenta obviamente esta condición de obesidad. Y esta hiperinsulinemia va a provocar cambios en el endotelio vascular por acción mitógena directa, motivando alteración del flujo de los cationes y activando el sistema simpático y reabsorbiendo más sodio, contribuyendo a la hipertensión arterial. Entonces va de la mano la obesidad por las razones antes mencionadas, el consumo excesivo de sal, el consumo excesivo de alcohol, el consumo de tabacos, el sedentarismo y los niveles de tensionales y personales familiares. La hipertensión va a ir directamente a afectar la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que es una manifestación muy frecuente como responsable de lo que es lesiones de los órganos diana en los niños hipertensos. Y encontramos aquí estos cuadros donde vamos a encontrar signos específicos generales que nos orientan a ciertas patologías relevantes que pudieran motivar, como son las nefropatías crónicas, el síndrome de Williams, el síndrome de Turner, el síndrome de Cushing, y lo que motiva cada alerta en cada patología. El hábito corporal, que sea delgado, que esté virilizado, etcétera, la piel, en los ojos, en la cabeza, cuello, signos cardiovasculares específicos, signos pulmonares a nivel del abdomen, por ejemplo, la presencia de un soplo epigástrico, con qué se relaciona y directamente a ir enfocado a una hipertensión arterial. ¿Cómo es la monitorización de la ambulatoria de la presión arterial? Hago la instalación de lo que se denomina el mapa. La instalación del mapa, que es la instalación de un monitor durante 24 horas que está llevando pues la toma de la presión arterial cada cierto tiempo. Por lo general se toma cada 20 a 30 minutos durante 24 horas. Más se hace en el día, puede ser de 15 a 20 y en la noche cada media hora. Entonces permite valorar la variabilidad cardíaca e intrínseca. Sus ventajas derivan de la obtención de un gran número de toma de presión que se va registrando y luego se hace una lectura para hacer una media. Entonces se denomina el mapa, a través del cual yo puedo hacer un diagnóstico preciso de la hipertensión arterial. Ventajas y limitaciones del mapa, bueno, se obtienen múltiples medidas. Las medidas durante las actividades, pues, porque el mapa no se lo quita en 24 horas, entonces el niño puede jugar, puede realizar sus actividades, incluso puede dormir, y va a valorar las actividades de la toma de la presión, incluso durante el niño está durmiendo o cuando realiza sus actividades normales. Hay ausencia de reacción de alarma, hay una evaluación del ritmo nictemeral, la variedad en las posibilidades de un análisis puedan ser múltiples. Y está limitado porque hay pérdidas de medidas debido a dificultades técnicas, por ejemplo, no hay el equipo necesario para un pediátrico, puede haber trastornos en el sueño o efectos secundarios locales de dolor, petequio o examen por la insuflación cada 20 o 30 minutos del esfigmomanómetro. Y el costo es elevado. Entonces, las limitaciones van a enfocar en los niños a las molestias que causa durante la jornada escolar y el sueño, o que es realizada solo por médicos con experiencia, y para luego valorar la interpretación que nos da este mapa. Varias tomas, es útil para evaluar el tratamiento de niños con fenómenos, sobre todo de los que hacen la hipertensión de bata blanca, solo cuando van al médico, que se acentúa más cuando van al médico, o útil en los niños que tienen una patología renal de base. El tratamiento debe contemplar el uso de fármacos y medidas terapéuticas no farmacológicas. La consideración se dará en base a los niveles que el paciente presente de presión arterial. Entonces, hay que estudiar
sobre todo a dónde va el daño de los órganos diana de los niños hipertensos. El ecocardiograma nos va a manifestar lesiones, por ejemplo, de hipertrofia del ventrículo izquierdo. El fondo de ojo nos va a manifestar alteraciones de los vasos retinianos y la microalbuminuria nos va a determinar el tipo de la función renal y las alteraciones que se puedan estar dando en este órgano diana. También existen medidas no farmacológicas que van a reducir la presión arterial y van a quitar el factor de riesgo cardiovascular porque disminuyen el perfil lipídico. Una de ellas es la reducción de peso a través que baje de peso el paciente automáticamente. Si es, por eso es más fácil, decíamos, que controlar una presión de un gordito que de un flaco, que de algo tiene que tener de fondo. Entonces, en el gordito se reduce de peso y baja la presión arterial. Es parte de una medida terapéutica no farmacológica. El ejercicio controlado, con niveles sobre todo por debajo del percentil 90 y sin anomalías en el electrocardiograma. Disminuir el estrés, disminuir el sodio en la comida, o sea, controlar lo que es la intervención en la dieta, disminuir el sodio y el potasio, el sodio y el que van a estar en aumento y van a contribuir a una hipertensión arterial. Tratamiento de una hipertensión arterial secundaria, pues el propósito es mantener presiones arteriales bajo el percentil 95 en lo posible con un solo medicamento que requiera una baja frecuencia de la dosis. ¿Y qué medicamentos puedo utilizar? Los diuréticos, dentro de ellos las tiacidas y afines, diuréticos de asa y ahorradores de potasio que van a encargarse de disminuir la concentración del sodio en el músculo liso vascular con disminución de la reactividad ante los estímulos presores. Los beta bloqueantes como el atenolol, metoprolol, el bisoprolol van a reducir la presión arterial y al mismo tiempo reducen el gasto cardíaco y aumentan la resistencia periférica inicial. Y los alfa bloqueantes como la doxazocina, la prazosina, van a disminuir lo que es la resistencia periférica. Tenemos medicamentos de acción central como la alfa-metildopa y la clonidina que van a encargarse de disminuir lo que es la actividad adrenérgica. Y tenemos fármacos de acción múltiple como el carvedilol o el labetalol que combinan, combinan estos dos medicamentos y hacen una combinación como una sinergia de dos medicamentos favorables para disminuir la presión arterial. Los vasodilatadores clásicos como la hidralazina y el minoxidil o el diazóxido van a incrementar las concentraciones del GMP cíclico. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, tenemos el captopril, el enalapril, van a reducir la generación de la angiotensina 2, incrementando la concentración de las bradykininas. Y los calcio antagonistas como el nifedipino, verapamilo, amlodipina, diltiazem, disminuyen la contractilidad y reducen las concentraciones intracelulares de lo que es el calcio. En una emergencia hipertensiva, las cifras de la presión arterial, no van a ser extraordinariamente altas, sin embargo, pues es una emergencia. Se define como la hipertensión que acompaña a una insuficiencia cardíaca, una enfermedad renal maligna o signos y síntomas neurológicos. Los más comunes, patologías más comunes que se acompañan de emergencias hipertensivas son la glomerulonefritis aguda, las nefropatías crónicas o el feocromocitoma. Por lo general hay que monitorizar el nivel de conciencia, reducir la presión arterial a un percentil menor a 110 de milímetros de mercurio, en la presión arterial diastólica menor a 110 milímetros de mercurio, 1 a 2 horas, y alcanzar la presión arterial de 160 a 100 milímetros de mercurio aproximadamente en unas 6 horas. Se debe de hospitalizar al paciente lo antes posible en UCI para que esté monitorizado con una canalización de una vía venosa central, controlar su estado de conciencia, los reflejos papilares, la presión arterial cada 15 minutos. Porque el objetivo va a ser prevenir alteraciones neurológicas, que es lo más importante, y controlar la insuficiencia cardíaca. Entonces, la primera hora debe disminuir los valores de la presión arterial en un 25% sin llegar a normalizarla. Puedo utilizar nifedipina, hidralazina, o a veces en casos de baja muy tensional puedo utilizar bolos con cloro de sodio en bolos de 50 mililitros. Las horas siguientes utilizo la mitad de la dosis del medicamento inicial, mantengo la terapia de mantenimiento a partir de la 5ª hora y logro sacar a mi paciente de esta emergencia hipertensiva. Entonces, esto es lo que concierne a lo que es la hipertensión arterial. Estamos a la orden, cualquier duda, pues dejamos